En este video veremos la desgarradora historia de la gimnasta Christy Henrich, que enfrenta la cruda realidad de las presiones y desafíos que enfrentan los atletas. Sin más que decir, comencemos. Christina Renee Henrich nació el 18 de julio de 1972. Comenzó a practicar gimnasia a temprana edad. Fue entrenada por el mismo entrenador de Julissa Gómez. Para los que no saben, su carrera tampoco tuvo un final feliz. Les voy a dejar el link en la descripción para que la vean. Christy se volvió parte del equipo nacional junior en 1986, después de quedar en quinto lugar en la final del All-Around del Campeonato Nacional de Estados Unidos. Continuó subiendo de nivel durante 4 años. En 1988 calificó a los Juegos Olímpicos. Al siguiente año era la segunda mejor gimnasta de su país. Más tarde se presentó en el Mundial de Stuttgart 1989, donde consiguió el 4.º lugar por equipos. Además, un elemento fue nombrado con su apellido. Es un salto en viga de equilibrio y actualmente tiene un valor de C. Después del Mundial, en una competencia internacional, un juez le quitó puntos en una de sus rutinas sin razón alguna. Cuando Christy y su entrenador se acercaron a preguntar el porqué de su puntuación, el juez le dijo que era muy gorda y debía perder peso. Ella solo tenía 17 años. Entonces, su entrenador, que después del trágico accidente de Julissa Gómez, estaba decidido a recuperar su credibilidad y que su gimnasta fuera de las mejores, tomando en cuenta que Christy se tomó muy a pecho la crítica del juez y decidió bajar de peso. El entrenador sometió a Christy a una rigurosa dieta, pero ella, en su afán por perder peso, empezó a dejar de comer, hasta un punto que su cuerpo se volvió tan débil que no soportaba los entrenamientos, así que la corrieron del gimnasio. Lo que no sabían es que Christy jamás regresaría. Para cuando su familia se dio cuenta, la enfermedad de Christy ya estaba muy avanzada y apenas podía mantenerse de pie. Fue ingresada a un centro de rehabilitación, pero ya era demasiado tarde. El 26 de julio de 1994 falleció por un fallo múltiple de sus órganos tan solo 2 días después de haber cumplido 22 años de edad. La muerte de Christy abrió los ojos sobre la realidad de muchos atletas. Las federaciones de distintos países desarrollaron planes y programas de educación alimentaria. Incluso en la gimnasia rítmica se dieron a conocer los límites de peso para las gimnastas, que más tarde fueron eliminados. También se dejó de transmitir en la televisión el peso de las gimnastas que competían. Yo pienso que su fallecimiento pudo haber sido prevenido. El entrenador, aunque fue él el que la puso a dieta, fue Christy la que decidió dejar de comer. Era el único que conocía la pérdida de peso de su gimnasta y debió haber puesto un alto cuando él mismo vio que Christy pesaba menos de 23 kilos. Los padres también debieron de darse cuenta, pero lo descubrieron cuando ya era muy tarde. No sé qué tan ciego debe ser alguien como para no darse cuenta que algo anda mal cuando la chica ya estaba en los huesos. A continuación les voy a dejar un mini documental sobre Christy. In 1988, Christy was a potential Olympian at the top of her sport. Her mother, Sandy, and Christy's former fiancé, Bo Marino, remember how their lives changed forever after a judge at a world-class event told Christy she needed to lose weight. And I remember picking her up at the airport, and the first words out of her mouth when she got off the plane, I'm like, "Hi, Christy," and she said, "Mom, I have to lose weight." I went, "What?" She weighed 95 pounds at that point. I go, "What are you talking about?" She said, "A judge told me you're very fat, you will never make the Olympic team." It definitely was an obsession with her, and you just saw it grow and grow and grow. And it got to the point where she wouldn't even eat in front of me. Under the constant criticisms and scrutiny of judges and her coach, Al Fong, Christy fell victim to the syndrome often associated with women's gymnastics, anorexia and bulimia. She didn't want this eating disorder, and she would tell me it just got a hold of me and it won't let go. It was like she was drowning and I couldn't pull her out of the water. For 7 years, she battled the disease and was in and out of hospitals nearly a dozen times before she died of multiple organ failure in 1994. Christy Henrich, at her best, was about 95 pounds, and she felt like she could beat the world. At the end, her last time in the hospital, she weighed 47. Anorexia was something she just couldn't beat.
Sometimes I feel like she spent her life in the gym and then she died. All the medals in the world, all of that, it's not worth it. Christy Henrich's death signaled the low point for the sport of gymnastics. And to make sure this would never happen again, a number of changes are on the horizon.